Bien. Entonces, ahora lo que quiero hacer en este punto es fusionar dos conceptos que ya conocemos, que son los procesos autorregresivos y los de medias móviles. Entonces, ambos procesos tienen la característica de que son en sí mismos, son una ecuación en diferencia. Si vemos los AR, son una ecuación en diferencia más un proceso estocástico, entonces diríamos es una ecuación en diferencia estocástica. Si por el contrario miramos los procesos de medias móviles, en realidad podemos pensar que son procesos también autorregresivos que dependen del término de error de forma recursiva, pero que a diferencia de los A, eh, parecen que configuran una media móvil por la forma en que está parametrizado el modelo. Entonces, si fusionamos ambas ideas, entonces podemos llegar a un concepto que le vamos a llamar procesos ARMA o procesos ARIMA. Y procesos ARIMA, por una razón que ahorita voy a explicar, voy a decirles por qué. Yo simplemente les digo ARMA y no ARIMA. Bueno, entonces empecemos con el ARMA 1.1. Voy a empezar por esta idea. ¿Cómo sería un ARMA 1.1? Según lo que sabemos es que debería ser la conjunción de dos procesos, un proceso que es un autorregresivo de orden uno, es decir, este proceso que está aquí es denme un segundo, me falta configurar algo más. Perdón, me disculpa. Ahora, entonces, este es el componente, digamos, A de orden uno y este sería el componente MA de orden. Entonces, es la conjunción de ambos, los opuestos siguen siendo los mismos. Vamos a asumir que este componente que está aquí es una constante, en algún momento vamos a poder suponer que es un componente determinístico. Por ejemplo, todo lo que sumamos como domis y demás elementos podrían estar contenidos en este delta sin ningún problema. Y el término de error, que es un proceso puramente aleatorio, este es el término de error. Pero en general es la misma idea que hemos venido manejando de los procesos autorregresivos y de medias móviles. Si yo despejo del lado izquierdo del signo igual y aplico el operador rezago, entonces puedo llegar a la siguiente expresión. Esto sería igual a xt igual a delta más a1 por L de xt más u menos b1 por L de u de t. Si agrupo del lado izquierdo todos los términos que dependen de x y del lado derecho todos los que dependen de u, voy a llegar a una expresión similar a esta que tengo aquí. Si ustedes observan, simplemente he dividido al proceso, digamos, el proceso ARMA en dos tramos. De un lado tengo todos los que son autorregresivos y del otro lado tengo todos los que son de medias móviles. Los que son de la parte autorregresiva tienen un polinomio. Este polinomio que está de este lado le vamos a llamar polinomio característico de la parte autorregresiva. Y tiene una característica, cuando conversamos el polinomio de la parte autorregresiva, que es este polinomio, en general lo llamamos alfa de L. Y este alfa de L tenía una característica, que era la característica de hacer este proceso, bueno, este alfa L controlaba las condiciones de estabilidad, vamos a llamarlo así. Entonces, lo que nos permitía era decir si el proceso, un proceso autorregresivo en el largo plazo podría volverse estable. Y a este que está aquí lo denominaremos beta, beta de L. Y este beta de L tiene la característica de que lo puedo pasar del otro lado del signo igual, dividiendo, y eso implicaría que también podría decir que es un proceso que puede ser invertible. Entonces, en general vamos a decir esto, alfa controla la parte de estabilidad y beta la parte de invertibilidad, aunque son perfectamente intercambiables, porque puedo decir lo mismo del otro, decir que son simplemente un proceso que es invertible y del otro lado decir que es un proceso que controla la estabilidad del proceso de medias móviles. Si despejo todo del lado derecho del signo igual, entonces llegaré a una expresión muy parecida a esta que está aquí. Y ya. Y este último componente que está aquí, voy a decir que si lo aproximo por una descomposición de Wolf,
Este proceso, simplemente, si ustedes observan, es la división de dos polinomios característicos. Entonces, nada impide que esa división de ambos polinomios pueda ser escrita como una descomposición de Wolff. Alguien la sesión pasada me dijo, y espero que lo hayan notado, yo no lo dije así porque no es el propósito de la clase, pero esta descomposición de Wolff en realidad es una descomposición de Taylor. Es una aproximación de Taylor de esta división. ¿Sí? Entonces, es simplemente es eso, es una aproximación de Taylor de esta cosa. Se pueden encontrar los valores de cada uno de esos coeficientes por el mismo procedimiento que siguieron seguramente cuando resolvieron este tipo de polinomios, que es coeficientes indeterminados. Y lo pueden resolver sin ningún tema. En general, entonces, vamos a asumir que la división de los polinomios característicos se puede hacer como una descomposición de Wolff, tal y como la tengo descrita en esta parte de acá. Entonces, ese es el R1, muy sencillo, ¿sí? Ahora, bien, ahora, ¿cómo hago la extensión? La extensión sería ahora un arma PQ. Eh, Eso entonces es una ecuación un poquitito más larga, pero sigue siendo la misma idea, donde en esta parte de aquí tengo el componente A de orden P y en esta parte de aquí tengo el componente de medias móviles de orden Q. Igual, si hago el mismo procedimiento que hago arriba, puedo llegar a la división de dos polinomios, que sería esta división de polinomios que tengo aquí. Y esta es una descomposición de Wall, también una representación que, digamos que lo que asume es cómo se vería representado la división de dos polinomios descompuestos digamos, en una descomposición de Wall. Bueno, pero hasta este punto sigue habiendo todavía un misterio en este planteamiento, porque mi clase se llama procesos ARMA y ARIMA. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene la I? ¿No? ¿Qué significa la I? La I se asocia a un componente que se le suele llamar orden de integración. A eso se refiere la I. Integrated en inglés, integración, vamos a llamarle en español. Entonces, en general, los procesos ARIMA son igual a fusión de dos componentes, van a ser un componente A, más aquí ahorita explico quién, más otro componente que sería un media móvil. La pregunta es, ¿quién va en medio? ¿Quién es ese tal integrado? ¿O qué significa? Bueno, la I controla el número de veces que tuviste que diferenciar la serie para que se volviera estacionaria. Entonces, la serie originalmente, piensen un poco, lo que sabemos es que las series económicas tienen una característica que es muy común en casi todas las series económicas. Y la característica que tienen es que se comportan como si siempre crecieran. En estos ejemplos existe, no sé, el tipo de cambio, el PIB. Si yo graficara cualquier serie económica conocida, por ejemplo, el número de personas empleadas en el INS, yo vería que esa serie tiene este comportamiento a través del tiempo, digamos, personal ocupado en el INS, este, tiene este tipo de crecimiento y seguramente seguirá creciendo. Pero esta serie, al menos en lo que yo sé, lo que yo planteé, no parece ser estacionaria, porque las series que yo sé modelar con autorregresivos y con medias móviles tienen la característica de que deben de verse de una forma un tanto distinta y la forma que yo espero que se vean es más o menos la siguiente, es el tiempo y una cosa oscilante así. Entonces, cómo puedo pasar de una serie que se ve creciente a una serie que sea como aquella? Bueno, simplemente tomando la diferencia. La diferencia del número de personas registradas en el INS. Si tomo la primera diferencia, puedo aproximar esto como un proceso estacionario. Entonces, si tomo una diferencia, el número de diferencias que yo tome es lo que va a controlar I. Entonces, si tomo una diferencia, entonces será un orden integrado 1, porque solo tuve que diferenciarla una vez para hacerla estacionaria. Ese concepto se va a volver relevante otra vez cuando vea yo pruebas de raíces unitarias y cuando vea otros temas de estimación, que por ejemplo cointegración. Eh, Cointegración, si ustedes observan, aparece otra vez la palabra integración. Se refiere a que estamos haciendo o sea, cooperación o estamos colaborando entre diferentes series que tienen el mismo tipo de orden de integración, por eso se llama cointegración. Entonces, la idea de integración no va a desaparecer, va a continuar todo el tiempo. En general, todos los modelos
bueno, no en general, sino habitualmente los modelos que vamos a enfrentar casi siempre van a ser ARIMA, por la naturaleza de las series que trabajamos los economistas. Eh, por ejemplo, alguien que trabaje más en el sector financiero y que trabaje con tasas de interés o tasas de rendimiento, probablemente no tenga que diferenciar, porque per se, por sí mismo, las tasas de rendimiento ya parecen ser estacionarias. Este, no, en general, las series económicas tienen la necesidad de diferenciarse al menos una vez para volverse estacionarias. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Entonces, ok, buenísimo. Vale, no. Ahora, solamente para finalizar esta parte teórica, quiero incorporar dos conceptos relevantes. El primer concepto que quiero incorporar es la función de autocorrelación parcial. La función de autocorrelación parcial es como un caso particular de la función que conocemos como función de autocorrelación. Si ustedes recuerdan, la función de autocorrelación, como la planteamos, que fue simplemente la división entre dos elementos. La función de autocorrelación, no la parcial, sino la función de autocorrelación simple, vamos a llamarle función de autocorrelación total, resultaba de dividir la autocovarianza en algún momento tau, es decir, considerando la serie en un momento t y ya sea que la viera hacia adelante en un momento tau o hacia atrás en un momento tau, lo que trataba de controlar ese gamma en tau era qué tanto se parece la serie hoy respecto de la serie tau periodos atrás, que es equivalente a decirte qué tanto se le aparece la serie hoy, tau periodos en el futuro. No decimos tau periodos en el futuro porque en realidad no podemos visualizar el futuro, por eso siempre decimos hacia atrás. Pero en general, si lo viéramos como un proceso de dinámica, siempre sería válido. Bien, entonces la función de autocorrelación resulta de dividir la autocovarianza entre la variabilidad total. ¿Y quién es la variabilidad total? La varianza. Entonces, esta función de autocorrelación, que la denominamos como ρ en tau, y que lo que cuantifica simplemente es, si supimos que la serie se viera de esta manera, lo que me estoy preguntando es, ¿qué tanto se parece un tramo de la serie, digamos, este segmento de la serie, en este rango, qué tanto se parece con otro rango de la serie? Asumamos que me voy un poco atrás y ahora quiero compararlo con respecto de este tramo. Entonces, la distancia que exista entre este punto y este punto, la distancia que hay entre estos dos es tau. ¿Sí? Entonces, lo que me estoy preguntando es, ¿qué tanto se parece la serie en el segmento verde respecto de la serie en el segmento blanco? Si se parece mucho, entonces voy a decir que hay mucha autocorrelación. Por eso se llama autocorrelación el proceso. Bueno, esa es la función de autocorrelación total, vamos a llamarlo así. Pero ¿cuándo se vuelve parcial? ¿No? Porque yo en lo que estoy tratando de definir es una función de autocorrelación parcial. Bueno, se vuelve parcial cuando puedo separar, digamos, la similitud de la serie por tramos. Porque resulta ser que yo puedo mirar, una de las cosas que puedo hacer cuando miro este fenómeno de autocorrelación, es que puedo decir, bueno, esto es comparar todo el segmento verde con todo el segmento blanco. Pero ¿qué pasa si solo comparo, digamos, esta información aquí en T con esta información en este punto que es T menos tau? Solamente, específicamente estos dos puntos, todos los puntos que guardan esa distancia. Y luego me voy así comparando cada uno de los puntos. Bien. Eso es como si tratara de separar la similitud, como si fuera un proceso autorregresivo. Y es justamente este fenómeno que está aquí. Este fenómeno que está aquí, ¿a qué se parece? Tiene toda una cara de quién? De un autorregresivo de orden K. ¿Sí? Entonces, puedo pensar, ¿qué pasaría si yo descompongo la serie como si fuera un autorregresivo de orden K y me pregunto por quiénes son esos coeficientes pi que te estoy obteniendo aquí? Bueno, si resuelvo esta ecuación, entonces me puedo dar cuenta que lo que en estricto sentido hice fue separar cuánta de la información de T, o sea, resolví el mismo problema que la gráfica de allá, es decir, retrasé toda la serie a periodos en este caso, pero al separar la información por tramitos, lo que estoy haciendo, me estoy preguntando es,
le echo la correlación puntual en cada uno de esos puntos que está intermedio. Y una vez que resuelvo eso, entonces ya tengo la autocorrelación parcial. Eh, y entonces lo que me pregunto es, ¿cuánto es la autocorrelación parcial? Bueno, asumamos que llego a esta ecuación y que puedo entonces simplemente hacer esta operación. Esa función de autocorrelación resulta de resolver este sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones, si ustedes observan quién está aquí en esta matriz, en esta matriz que está aquí en medio, está toda la función de autocorrelación total. Y lo que estoy diciendo la estoy parcializando con estos coeficientes. Entonces, la función de autocorrelación la estoy parcializando y una vez que logro parcializar, entonces alguien podría decir, oh, es que lo que me estás diciendo es que la función de autocorrelación tiene una forma de reexpresarse como si fuera una función de un autorregresivo. Eso quiere decir que en estricto sentido estos coeficientes que están aquí, en realidad lo que están cuantificando es la significancia de cada uno de los elementos en un autorregresivo. Bien. Y eso nos lleva a una regla bien interesante. Resulta ser que hay una regla de dedo del libro de texto, es muy empírica, que dice lo siguiente, es este cuadrito que está aquí. Y este cuadrito lo que trata de expresar es la siguiente conclusión. Es, la función de autocorrelación te va a decir cuál es el orden aproximado que deberías tener en Q. Entonces, si la función de autocorrelación tiene rompimientos, entonces te va a decir que el primer rompimiento te va a indicar cuál es el valor de Q óptimo que deberías seguir. Y la función de autocorrelación parcial te va a decir el orden de P. Esto es más intuitivo verlo, porque en realidad, si la función de autocorrelación parcial es como dije arriba, que es como un autorregresivo, entonces en realidad siempre lo estoy modelando como un autorregresivo. Eso me dice el orden de P óptimo. Una aproximación muy empírica todavía. Bien. Ahora, esto tiene una generalización. Y la manera más general de resolver el problema, porque si se dan cuenta, el problema que pretendo resolver es cuál es el orden de P y de Q que debería yo de considerar en un arma. ¿Cuál es el óptimo? Porque eso no lo he resuelto. Hasta este momento ha sido totalmente arbitrario. He decidido que P y Q sean valores que yo decidí. De hecho, la clase pasada jugamos con diferentes valores. Dijimos, bueno, probemos diferentes escenarios, a ver cuál es el mejor valor o cuál es el que más nos gusta. Pero en realidad, hay un mecanismo, eh, digamos, estricto para resolver este problema. Y no necesariamente tiene que ver con esta aproximación empírica de las gráficas de las funciones de autocorrelación. Tiene que ver con otra cosa. Eh, si ustedes recuerdan, cuando vieron su primera clase de regresión, que seguramente fue en la clase de introducción a la econometría, vieron una métrica que le dijeron la métrica de bondad de ajuste en el modelo de regresión. ¿Cómo se llama? ¿Alguien la recuerda? ¿Cómo se llama la métrica de bondad de ajuste en un modelo de regresión? El R cuadrado, ¿no? El R cuadrado es la métrica de bondad de ajuste. ¿Se acuerda qué cuantifica el R cuadrado? ¿No? Pues, ajá, pero respecto de quién? ¿Eh? Pues, respecto casi. El R cuadrado, la intuición es la siguiente. Y eso espero que ahora y eso va a hacer muchísimo sentido ahora que les muestre por qué voy a utilizar esa aproximación. Cuando ustedes hicieron R cuadrado, resolvieron este problema. Tenían una regresión, X en Y, y asumamos que la nube de puntos es esta. ¿Sí? Entonces, cuando resuelven una regresión, trazan un hiperplano separador, es una recta de regresión. ¿Por qué se llama hiperplano separador? Porque separa exactamente la nube de puntos por la mitad. Y eso solo ocurre si, solo si el modelo tiene constante. Si el modelo no tiene constante, esto no ocurre. El hiperplano separador no pasa por la mitad, pasa por algún extremo. Bien, entonces, esto ustedes, y bueno, entonces el R cuadrado lo que cuantifica es
trata de contabilizar todas las distancias que hay de la recta respecto de cada uno de los puntos y lo suma. Entonces hace la suma de todos los errores, digamos, vamos a llamarle suma de errores por, digamos, vamos a llamarla así regresión. Y le voy a poner así sigma, S suma de errores de regresión. Y ahora, entonces el R cuadrado no solamente es esta suma, sino es porque es un valor entre 0 y 1. Eso quiere decir que se está comparando respecto de alguien. Porque 0 es el peor escenario. Un R cuadrado de 0 quiere decir que nuestro modelo no explica, las variables que estoy incorporando en mi modelo no explican el fenómeno. Un valor muy próximo a 1 quiere decir que las variables explican mucho de la variabilidad del modelo. Eso quiere decir que entonces está comparándose con alguien. ¿Pero con quién? ¿Con quién se está comparando? Bueno, se está comparando con la mejor respuesta educada que ustedes tienen seguramente cuando alguien les pregunta algo. Ustedes cuando les preguntan, piensen, este es el escenario. Están en la fiesta de Navidad y llega la tía que siempre les pregunta, ¿qué estás estudiando? ¿No? ¿Qué le contestan? ¿No? Cuestión de economía, ¿no? Entonces, la pregunta maravillosa depende de la tipo de té que tengan, pero seguramente les va a preguntar, oye, ¿me puedes decir cuánto va a estar el tipo de cambio el siguiente año? ¿Cuál será su respuesta? ¿O cuánto va a estar la inflación el siguiente año? ¿No? ¿Cuál es la respuesta que ustedes dan? ¿Eh? Ay, no, la de depende, esa no se vale, porque esa todo lo de que. ¿Cuál es la respuesta que le dan? Una respuesta muy educada que siempre dan. Y le llamo así, respuesta educada. Sí. Sí. Pero fíjate que tú ya le dices la respuesta. Ves los valores anteriores y qué haces con esos valores. En tu cabeza, ¿qué es lo que haces con eso? Normalmente los promedios, ¿no? La mejor respuesta educada que decimos es el promedio. Ah, le dicen, bueno, el año pasado estuvo en promedio en 20. Este año que viene va a estar en promedio en 20. Entonces ustedes se dan cuenta, la mejor respuesta educada, no sin controlar por otros factores, es siempre ofrecer el promedio. Entonces, respecto de quién creen que es el R cuadrado, respecto del promedio. Es decir, ¿cuál es el mejor modelo que pueden aproximar sin considerar factores que expliquen el fenómeno? Decir el promedio. Entonces, asumamos que no nos interesa cuánto afecta X en Y. Si no nos interesara eso, entonces simplemente nos preguntamos por dónde se ubica Y barra. Si Y barra se ubica aquí, decimos, este es el mejor escenario. Entonces, lo que siempre trato de comparar cuando hago R cuadrado es cuánto de la variabilidad capturo por establecer la curva blanca respecto de ofrecer el promedio. Si es mejor el promedio, entonces el valor de R cuadrado va a estar muy cercano a 0. Si es mejor mi modelo y curva blanca, entonces el valor va a estar muy cercano a 1, porque la variabilidad está siendo capturada mejor por la recta blanca. Ese es el R cuadrado. Esa es la lógica del R cuadrado. Vale, en series de tiempo ocupamos algo similar al R cuadrado. Y eso se llama criterios de información. Y los criterios de información son varios. Todas son métricas basadas en los errores. Y la resumo en esta expresión que tengo aquí. Observen, todas son métricas basadas en errores. ¿A quién tengo en la primera? La primera se llama Final Prediction Error. Y la primera es la suma de quién? De los errores al cuadrado. Entonces, tengo toda la suma de los errores al cuadrado en promedio. Entonces, ese es un criterio de información. Lo que estoy haciendo es comparar el modelo A que genera el menor número de errores al cuadrado. Ese es el Final Prediction Error. El siguiente, el Akaike. El Akaike también aquí tiene la suma de errores al cuadrado, promedio, por eso tiene el 1 entre t. Entonces, el promedio de errores al cuadrado en logaritmo más un ajuste m entre 2t y m es el número de variables que incluyamos en la ecuación, que pueden ser no solamente los autorregresivos, sino pueden ser otros parámetros. Eh, y bueno, y Schwartz también exactamente igual. Tiene cuantificando aquí cuánto de los errores nos equivocamos. Todos, absolutamente todos los criterios de información consideran lo residual al cuadrado. Porque tratan de hacer un símil de lo que harías con un modelo, como si dijeras, bueno, en una ecuación de regresión, lo habitual sería hacer un R cuadrado. Porque siempre comparas el escenario de cuál es el mejor modelo de la variable
considerando solo información de la variable respecto de haber considerado información de otras variables que puedan explicar el fenómeno. Pero ¿qué creen? Estamos en series de tiempo univariadas. Entonces, en realidad aquí no hay otras variables. Aquí es la misma variable. Por eso no tenemos un escenario respecto de quién comparar. Entonces, comparamos siempre por los errores al cuadrado del mismo proceso. Esa es justo una sutileza muy interesante de estos procesos. ¿Vale? Bien. Entonces voy a utilizar criterios de información para determinar quién es el mejor modelo. Los criterios de información siguen, como dependen de la suma de errores al cuadrado, entonces quiero decir que cuál va a ser el mejor modelo. El mejor modelo será el que genere los criterios de información más pequeños. ¿Sí? Entonces, los criterios de información, entre más pequeños sean, será mejor. Pequeños así, en abstracto. Eso quiere decir que pueden ser positivos o negativos. Entonces, si son positivos o negativos, más mejor sería, digamos, un mejor escenario sería tener criterios de información muy, muy negativos. ¿Por qué creen que esto funciona? Bueno, porque como son aproximaciones logarítmicas, ¿cómo es una función logarítmica? ¿Alguien se acuerda de la gráfica del logaritmo? ¿Cómo es? ¿Alguien la recuerda? ¿Cómo es la gráfica del logaritmo? ¿Así? Así, ¿no? Cruza aquí, cruzan el uno, ¿cuánto vale? Vale cero, ¿no? Pero es asintóticamente así, y nunca toca el eje Y. Entonces, como este logaritmo, entonces en realidad esta función, entre más cercano estés hacia estos valores, es mejor. Entonces, lo mejor es ir para allá abajo. Eso es lo que trato de decir. ¿Vale? Bien, ¿dura? ¿Comentar? Vale, pues vayamos a la parte práctica, ¿no? Ya, creo que ya estuvo bueno en teoría. ¿Vale? Bien. ¿Es necesaria? Sí. Exacto. Es un buen punto. Es un buen punto. ¿Vale? Bien. Vayamos al código entonces, ¿va? Entonces en R voy a trabajar con clase 9. Entonces en GitHub, mira, GitHub. En GitHub vamos a trabajar con clase 9. Clase 9, por favor, descarguen. Van a necesitar descargar este archivo, el RMD. Descarguen la tabla de datos si es que no la tienen descargada. Y descarguen este archivo que aquí se llama lab of arima, exoc.r. Este archivo que está aquí es un archivo que simula todos los posibles arimas que existen entre dos rangos de valores que les demos. Entonces, nosotros vamos a imponer un P y un Q que querramos probar y se lo vamos a dejar a la máquina que nos dé todos los criterios de información entre esos dos valores y vamos a elegir aquel modelo que genere el menor criterio de información. Entonces, esa es la manera en que lo vamos a hacer ahora. Bien. Voy a ir a R. Déjenme abrir mi archivo. Bien. Entonces, veamos. Aquí está mi. Ah, no, iba a abrir clase 9, no clase 10. Me equivoqué, perdón. Clase 9. Clase 9. Aquí está. Vale, entonces, bien, entonces lo primero que voy a hacer con clase 9 es importar las dependencias. Todas estas creo que ya las hemos utilizado, ninguna es nueva en realidad. Los datos son estos, con un montón de dummies. Todas estas dummies están dentro del dataset. Vamos a trabajar con la siguiente serie, déjenme ver. Bueno, lo que voy a hacer es importar tres rutinas. Estas tres rutinas, ahora voy a conjuntar todo lo que ya sé. Voy a importar la rutina que extrae las raíces del polinomio característico del componente autorregresivo, las raíces que extraen del polinomio característico asociado a medias móviles y el plot, y la función que plotea. Entonces, lo que voy a tener ahora son dos círculos unitarios. En ambos de estos círculos unitarios, en uno voy a graficar las raíces del polinomio autorregresivo y en otro las de medias móviles, y ambos deberán de estar dentro del círculo unitario para decir que los procesos son o estable o invertible, ¿no? Ambas cosas. Bien. Ahora, voy a utilizar los pasajeros en vuelos nacionales como serie para trabajar en este caso, y todas estas series, todas estas dummies para utilizarlas como exógeno.
Bien, no ocupo todas, de hecho, nada más algunas. Entonces, voy a hacer un gráfico de cómo se ve en la serie. Entonces, ustedes tienen una pantalla un poco más grande, seguro van a poder observar que la mejor aproximación sería trabajar con los pasajeros en vuelos nacionales en diferencia, porque si somos los logaritmos se ve que está creciendo un poco la serie, entonces ese no es un buen escenario, sino el mejor escenario sería que la serie sea estacionaria, que es justamente la serie roja. Entonces, vamos a estimar un primer ARIMA. Entonces, si estimo una ARIMA 1, 1, 1, quiere decir que tengo un componente autorregresivo, un componente de medias móviles y voy a diferenciar una vez la serie. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos? Ok. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, voy a tomar la serie en diferencias. Entonces, noten, aquí en orden, no estoy poniendo aquí un 1. Aquí no estoy poniendo un 1. ¿Por qué no lo estoy poniendo? Porque a priori estoy trabajando con la serie en diferencias. Si yo quiero que el R no me haga la diferencia por él mismo, entonces puedo tomar la serie en logaritmos y colocarle aquí un 1. Y R lo haría de manera automática. Bueno, a mí no me gusta hacerlo así porque cuando hago eso, lo que va a ocurrir es que el ARIMA, que va a suponer que tiene que estimar R, le va a imponer una restricción. Y la restricción es que la media debe de ser cero. Pero a veces eso no pasa. Sobre todo en series económicas, a veces va a ocurrir que cuando tomemos la diferencia de la serie, a lo mejor no está centrada en cero. Entonces, mi recomendación siempre en este punto es, ustedes modelen mejor la serie, tomen la serie en diferencias y no modifiquen ese valor en cero. Eso es mejor. Les da mayor control sobre el resultado, y no les mete tanta restricción. Entonces, bien, ahora voy a incorporar a exógenas, que son estas variables que controlan la estacionalidad. Una pequeña nota aclaratoria. Cuando ustedes modelan una ARIMA y le agregan variables exógenas, como en este caso, el modelo ya no se llama ARIMA, se llama ARIMAX. ¿Y por qué? ¿De dónde viene la X? Bueno, viene de que consideran exógenas. ¿Sí? Entonces, digamos, digamos no fueron muy creativos cuando escribimos esto. Bueno, cuando los libros de texto escribieron esto, porque le dijeron, bueno, ¿cómo le decimos que tiene exógenas el ARIMA? Agrégale un X al último para indicar que hay regresores exógenos, ¿no? Que es justamente esto a lo que se refiere, ¿no? Entonces, si su modelo incluye exógenas, se llama ARIMAX. Entonces, vamos a modelar mi ARIMAX que tengo aquí. Hago mi modelo, lo guardo en este objeto, voy a graficar los residuales. Uy, aquí tengo un error, no lo puede hacer, no importé algo tal vez. Sí, ahí está, ya. Ok, entonces voy a graficar los residuales y le voy a poner estos residuales de una ARIMA del logaritmo natural de pasajeros. ¿Por qué le digo ARIMA? Porque al ponerle aquí el apellido, ¿no? el prefijo ARIMA, lo que le estoy indicando al título es que no está modelando el logaritmo natural de pasajeros, sino la diferencia, ¿no? Porque le puse ARIMA. Entonces, en vuelos nacionales, entonces, y bueno, los residuales del modelo ARMA 1.1 y las raíces del polinomio característico. Y vemos los resultados. El modelo daría como resultado esto. El componente A sería este valor y el MA sería este valor. Como es solamente un polinomio un polinomio de grado 1, entonces es suficiente con que esos dos valores sean en valor absoluto menor a 1. Con eso es suficiente para saber que está dentro del círculo unitario. Eh, y bueno, las DOMIC ya las hemos interpretado en otra ocasión, entonces son DOMIC estacionales. Entonces lo que sabemos es que el transporte aéreo le va muy mal en enero y peor en febrero, y le va muy bien en julio y mejor, bueno, no, le va muchísimo mejor en julio que en diciembre, ¿no? Eso es lo que sabemos, ¿no? Bien. Y luego voy a ver los residuales, y los residuales aquí están. Todavía hay que corregirle cosas, como qué cosas, tal vez la pandemia, ¿no? La caída de la pandemia para que esto pareciera que sí sea ruido blanco, y todavía tiene un poco de estacionalidad. Tal vez hay que quitarle algunos otros meses de caída, porque todavía se ven algunos picos que son regulares,
y que podría significar estacionalidad, pero habría que controlarlo. Y el círculo, ahora las pruebas de raíces del polinomio característico debería de graficar dos. Por un lado tengo los autorregresivos y por el otro lado tengo los medias móviles. ¿Hasta aquí estamos? Ok, va. Ahora, ¿cómo veo la función de autocorrelación? Voy a graficar las dos, la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. Pues quiero que recordemos lo que había dicho, ¿no? Entonces, la función de autocorrelación, que es la primera de esta función de autocorrelación, lo que dice la regla empírica es que donde vea rompimientos es el orden que debería de tener de medias móviles. Entonces, el primer rompimiento que yo veo es que baja hasta este punto, hasta el rezago 3, y se rompe y vuelve a crecer. Entonces, tal vez necesito un media móvil de orden 3. Pero alguien le podría decir, pero se vuelve a romper en media móvil 6, o tal vez en media móvil 11, tal vez, ¿no? Entonces, todos estos rompimientos implican, todo lo que se salga de las bandas, implica que son potenciales candidatos para medias móviles. Entonces, la función de autocorrelación para medias móviles. Y la función de autocorrelación parcial, todos los que se salgan, son posibles candidatos para los autorregresivos. Entonces, pareciera ser que un autorregresivo de orden 18, no de orden 13, tal vez, es una buena idea. 13 o 14, más o menos por ahí. Bueno, eso dice más o menos mi análisis empírico, pero sigue siendo empírico, ¿no? Entonces, vamos a utilizar un criterio más sofisticado que es utilizar los criterios de información. Entonces, voy a utilizar esta función que se llama lab of ARIMA. Esta función, la escribí, es casera, fue escrita por Marco, que lo escribió, si no mal recuerdo. Este, bueno, lo que necesita son dos cosas. Una vez que ustedes la importan, digamos, lo que necesita son estos parámetros. Necesitan decirle un P máximo que quieren que evalúe, una diferencia máxima que quieren que evalúe, como hasta cuántas diferencias necesitan hacer para que el modelo se vuelva estacionario, Q máximo y las variables exógenas que le quieran le pueden incorporar. Entonces, esta función, eso es lo que permite hacer. Pues vamos a utilizarla y la voy a utilizar de la siguiente manera. Entonces, lo que voy a decirle a R es, quiero que evalúes todos los posibles ARIMAs que existen entre un AR6 y un MA6, un ARMA6, todos los posibles modelos. Entonces, aquí, ¿cuáles combinaciones hay? Un AR11, un AR12, un AR21, todas las combinaciones evaluadas ahí. Eso es lo que van a resolver. Y bueno, la serie que quiero que modeles es la serie de diferencias logarítmicas de pasajeros de vuelos nacionales. Ese es el siguiente parámetro. Y con X1 estoy indicando que voy a incorporar exógenos. Y si le pongo un 1 ahí, entonces tengo que ofrecer el vector de exógeno. Y el vector de exógenas la pongo aquí. Z igual a Cbind, que es la combinación. Cbind es la abreviación de combinaciones por columnas. Entonces, quiero que combines todas estas columnas, que son todas estas domis. Entonces, noten que aquí ya estoy agregando unas domis que había notado que me faltaban. Me faltaba la pandemia, entonces estoy corrigiendo por la pandemia y voy a ver si con esto corrijo mucho de los residuales. Y bueno, vamos a lanzar esta, este, esta prueba. Entonces, debería tardar un poco. Si ustedes observan su consola, van a ver que ahí está procesando y ya terminó, creo. Sí. Bueno, y en esta columna les va a decir con un 1 cuál es el modelo más óptimo. Entonces, recorrió el modelo, por ejemplo, el AR11 generó este criterio de información de Akaike. Bueno, estoy utilizando Akaike nada más, y como criterio de información Akaike. Entonces, este es el valor de Akaike. Hay otros valores más negativos. Y si ustedes observan, continúan, dice que el modelo más óptimo es un modelo combinación 5 en el A y 4 en el medias móviles, y eso genera una Kaike de menos 677. Es el más negativo de todos los posibles en ese rango. ¿Vale? Entonces, un módulo óptimo podría ser ese. ¿Vale? Bueno, una pequeña recomendación. Si llegan a utilizar esta función y les sale que el óptimo está aquí en el último caso, eso quiere decir que en realidad no han llegado al óptimo. Probablemente necesitan ponerle más valores para que siga explorando, ¿no?
Porque si está hasta aquí quiere decir, bueno, probé todo, incluso probé el último y todavía el último es el óptimo, pero quiere decir que a lo mejor si hubieras bajado otros niveles, podrías encontrar todavía un modelo mejor. Entonces, un 5.4 parece ser una buena idea. Entonces, vamos a modelar este como un Arima 5.4 y lo mismo vamos a graficar los residuales y vamos a ver cómo se ve. Este es el modelo que resultaría de una 5.4. Noten que tengo algunos problemas, por ejemplo, tengo algunos NAs en los errores estándar, entonces es posible que a lo mejor este modelo tampoco sea una buena idea por esos NAs. Tal vez tendría que elegir uno anterior, tendría que mirar la tabla y ver cuál es otro más óptimo, o bueno, el segundo, el second best, digámoslo así, cuál es el segundo mejor, y bueno, y una vez que corrijo los residuales, pues no, ya no tengo el problema de la pandemia en marzo y abril, pero todavía tengo por ahí un pico, que seguramente debe de ser, no sé, tal vez mayo, quizás, posiblemente que es el otro pico que está aquí, y el de la crisis subprime, que es el otro más grande que tengo aquí, ¿no? Entonces, pero estos residuales que ustedes observan, ya corregido eso, parece ser que ya la estacionalidad ya no es tan clara, ¿no? O sea, esos picos ya no parecen ser tan regulares. Entonces, justamente haberle quitado enero, febrero, julio y diciembre, parece que es una buena idea. Todavía podría tal vez probar otra DOMI para ver qué otro tipo de fenómeno estacional le puedo quitar, pero ya este ya es un buen aproximado de residuales que pueden ser estacionarios, corrigiendo esos picos, ¿no? Que están ahí todavía. Entonces, tal vez todavía tengo que corregirlos. Y bueno, ahora, ¿qué pasa si, bueno, de hecho aquí agrego otras DOMIs, vamos a ver si lo modelo con otras DOMIs y vamos a ver si este modelo es mejor. Entonces estoy haciendo el mismo ejercicio, pero ahora estoy haciendo un espectro más grande de búsqueda y lo que le estoy diciendo es que modele esa serie y con todas estas exógenas. Las domis estacionales, que son las primeras cuatro, y luego las de pandemia, estoy controlando a marzo, abril, junio, julio y marzo del 2021, que fueron meses muy, muy complicados para el transporte aéreo. Y vamos a ver cuánto tiempo se tarda. Este sí se va a tardar un poquito más porque son más. Ahí está, ya acabó, pero y noten que este es el caso en el que habíamos dicho, este llegó hasta el último y dice es uno, pero entonces tal vez todavía le falta explorar más, ¿vale? Entonces, pero bueno, solo por simplicidad y por mostrar un resultado, voy a dejar un 6.6, solamente porque necesito probarlo aquí en la clase, porque podría seguir probando, tal vez ponerle un 10 y ver hasta dónde llego, ¿no? Pero tal vez no acabo. Entonces, de eso no se trata propiamente de la sesión, ¿no? La sesión es probemos, veamos algún resultado. Entonces voy a hacer el mismo resultado y bueno, este es el modelo y noten que este modelo ya se desempeña mejor. Ya no tengo el problema de NA en los errores estándar, todo está completo, entonces parece que este sí es un modelo más estable en términos de resultados. Veamos los residuales. Los residuales ahora sí ya parecen significativamente más un ruido blanco. Todavía tengo que corregir, que me falta corregir todavía hay unos picos en 2020 que tengo que identificar quién es y la crisis subprime, pero en general ya esto ya es un ruido blanco. Todavía tengo que hacer pruebas estadísticas para eso, pero bueno, ese es otro tema que voy a ver un poquito más adelante. Y voy a ver las raíces del polinomio característico que están aquí. Entonces están justamente en el límite. Están en el límite, pero siguen estando dentro del círculo unitario. Las ventajas que tiene la rutina que les estoy compartiendo es que si se sale del círculo unitario se va a pintar en rojo el, este, el punto. Pero está en el límite, debe ser cosa de, o sea, me muevo una centésima y ya se sale, ¿no? Este, vale, bien. Y bien, y bueno, y así es como corregiríamos este modelo. No sé si tengan alguna duda, comentario. Sí, pues sí. Como tipo comparto más recomendado, no sobrepasado. En este caso utilizamos 8 que fue el máximo, Sí, después los bajamos a 6.06 para la arriba. sí, para verlo. ¿Cuál es el criterio para saber el tráfico? Bueno, aquí, pues yo utilizaría dos criterios. El primero es la frecuencia de la serie. Por ejemplo, esta es una serie mensual. Entonces yo utilizaría un 12-12 como valor tal vez un poco el extremo. ¿Por qué utilizaría un 12-12? Porque estoy asumiendo que, bueno, aquí está toda la información, toda la correlación. Porque la industria de transporte aéreo es mucho de efectos calendarios, ¿no? Entonces, de repetir ciclos. Es decir, los febreros son malos, los eneros son malos, julios son buenos.
sea, son muchos de ciclos, entonces sería una buena idea considerar 12 periodos hacia atrás, ¿no? Igual, la inflación también a lo mejor tendrías que evaluar 12 periodos hacia atrás, porque tiene la misma lógica. La inflación, por ejemplo, es comparar los diciembres con precios de diciembre, ¿no? Los eneros con precios de enero, porque los meses son más, los consumos, somos humanos y somos especie de hábitos, ¿no? Entonces, somos animales de hábitos en realidad. Entonces, no somos no es muy difícil predecir que, por ejemplo, en las Navidades comemos algo que es muy común, ciertos productos comunes, los veranos siempre compramos útiles, o sea, somos de hábitos, pues. Entonces, por eso es muy posible que en la inflación también tengas que utilizar dos. Pero eso es conocer el dominio, así es como yo le diría, ¿no? Es ¿qué tanto conoces tú el dominio que estás estudiando? Tú decides cuánto rezagas, ¿no? Si, por ejemplo, si tú estás analizando un fenómeno que tú sabes que no tiene ningún tipo de persistencia o de recurrencia o de estacionalidad, a lo mejor tienes que explorar menos rezagos, ¿no? Porque, pues, bueno, esa realidad, este fenómeno no es algo que se repita. Para nosotros es difícil como economistas porque nosotros trabajamos con series que son generadas por actividad humana. Entonces sí es muy recurrente. Si fuéramos biólogos y nosotros tuviéramos la capacidad de controlar en laboratorio, por ejemplo, la evolución de una proteína y las variaciones que le vayamos haciendo, a lo mejor ahí no tiene sentido este tipo de análisis. Pero es justo ese tema, ¿no? No, Gracias. ¿por nada? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok, vale. Pues a reserva de que esperemos que termine, no sé si va a terminar. Este, Ahí sigue trabajando. Sí. Si no tienen ninguna duda, creo que aquí voy a detener la grabación y